Abrimos la Sagrada Escritura, así como estamos de pie, en el Salmo 68 para nuestra meditación final en esta noche. Salmo 68, vamos a estar unos instantes más en la presencia del Señor. Ya estamos llegando el momento de finalizar el culto, pero vamos a darle todavía tiempo a Jesús para que el Señor siga obrando en nuestra vida. Amén. Salmo 68, leemos en el nombre del Señor desde el verso 1 en adelante. Si ya encontraron los hermanos, vamos a leer en el nombre del Señor, y si al lado suyo una persona que no tiene este sagrado libro, le acerca para leer. Salmo 68, verso 1 dice así: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exalta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejército, y las que quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de paloma cubierta de plata, sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte de Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintena de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo de Basán: te haré volver de las profundidades del mar. Amén. Podemos decir amén a la palabra del Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Estamos sintiendo que el Señor está hablando a través de la palabra. Salmo muy precioso, muy profundo, como son algunos salmos. Algunos salmos son sencillos, pero hay salmos profundísimos, y este es uno de los salmos profundos que revela aún proféticamente lo que iba a suceder con el sacrificio de Cristo, y habla hasta del día de la venida del Señor, y una cantidad de temas preciosos. Pero yo me quiero referir solamente a dos o tres cosas, haciendo resaltar especialmente una. Dice la Escritura: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Este era el clamor del pueblo de Dios, que le pedía a Dios que se levante donde estaba sentado en su trono, en su santa morada, porque los reyes, los ejércitos no salían a la batalla hasta que el rey no se levantaba del trono y daba la orden.
Inclusive el pueblo de Israel no se movía si el Señor no se movía primero. Hay quienes se mueven antes que el Señor, por eso van al fracaso. Tenemos que orar que primero el Señor vaya adelante nuestro, y si el Señor va adelante, seguro que vamos a ir a la victoria. ¿Podemos decir amén? Es que a veces nosotros nos adelantamos y queremos hacer nosotros la obra que Dios no nos mandó que hiciéramos. Aún Saúl en un momento sabía que había que ofrecer sacrificio, y Samuel le dijo, ve y espérame allá en el monte. Pero como Samuel tardaba, agarró y se puso él a ofrecer sacrificio, y aunque era rey, no era sacerdote y no le estaba permitido hacerlo. Y hermano, podemos tener autoridad, podemos tener muchas cosas, pero lo importante no es cuánto hacemos, sino que lo hagamos por la orden del Señor y por la voluntad de Dios. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Por eso dice, levántese el Señor en esta oración, y entonces los enemigos van a ser esparcidos y van a huir de la presencia de Dios. Como el humo lo va a lanzar, ese humo que parece que sale tan espeso, pero en un instante se desvanece. El viento hace que no quede nada, como la cera se derrite delante del fuego. Yo trabajé mucho tiempo, los hermanos saben que entre los muchos oficios que aprendí para ganarme la vida, el otro día nos reíamos con un hermano porque pensó que decía un chiste cuando dije que tengo 32 oficios. Fue la necesidad que me hizo aprender, no fue porque soy tan inteligente, es que faltaba el pan y había que aprender lo que se conseguía, y eso me llevó a aprender muchos oficios. Entre ellos trabajé con un productor de joyas que se llamaba Benjamín Margulles, que trabajaba para Casa Escazani y otras grandes joyerías de la capital, y fundían por día kilos de oro. Y entonces yo trabajé con cera y con oro, trabajé mucho en fundición de oro. Y primero se toma lo que se llama el molde o un anillo, se hace bien, todo el molde lo puede hacer primero en cera, se hace todo en cera, se hace todo el moldecito y se va llenando con cera. Usted derrite cera y llena, y todos los anillos primero son de cera. Usted lo ve todos paraditos ahí en la coliza, están todos hechos de cera. De cera no sirven para nada, pero usted lo pone como en una cajita, como si fuera un molde de budín, para que lo entiendan las mujeres, lo pone allí, todos paraditos, y se llena como de una tiza blanca. Es un polvo que se usa para fundición. Se llena todo y se cubre, y se dejan los agujeritos de la colilla de cera, y entonces empieza a fundir el metal, se funde y se agrega distintas calidades. Cuando dice oro 750 es porque tiene una 3/4 parte de oro y una parte de cobre, sale oro como medio rosado. Si usted quiere oro amarillo, le ponen 3/4 parte de oro 24 y le ponen bronce. Según qué clase de color de oro que usted quiere, se le agrega distintos metales y se funde. Le empieza a dar fuego, y allí usted ve en el crisol que se empieza a derretir, hasta que queda como si fuera agua. Queda así, y queda como un espejo cuando llega justo al punto que uno sabe que ya está listo para echar en la colilla allí. Entonces está como si fuera un espejo. Usted puede mirarse ahí en el oro, porque el oro se ha purificado de lo que parecía como una nata de la leche, parece así como escoria. Todo eso sale y queda el oro brillante que le hace mal la vista, y usted puede verse reflejado en él. Recién allí usted toma y vierte en la coliza y cae, y la cera se derrite, no queda nada, y el oro ocupa todo el lugar que la cera dejó vacío. Así hace el Señor, dice que derrite la cera. El Señor llena los espacios que antes ocupaba el enemigo, el espacio que antes ocupaba la droga, la ira, la maldad, la enemistad, los vicios, las pasiones. Cuando llega la presencia bendita de Jesucristo el Señor, aquello que parecía tan duro, tan grande, que nadie iba a entrar, la presencia del Señor lo derrite como cera, y usted es lleno del Espíritu Santo y sale de este lugar alabando y glorificando al que vive para siempre, y a su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Así dice la Biblia: perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se gozarán delante del Señor. Dice que cantemos a Dios, que cantemos salmos. Hoy está de moda cantar coros, y se cantan muchos coros, y han llegado cultos y reuniones donde
parece que el hermano Marco Juay fuera el tema principal, y solamente se cantan los temas de él, y todo himnario, todo himno, todos los hermanos que cantan himno especial, parece que todo fue a la basura porque no servía, porque ahora se descubrió una nueva forma de alabar. La Biblia dice que cuando nos reunimos, ¿qué hay? Hay salmos, hay himnos, hay alabanza, hay cánticos. Usted puede incluir los coros en los cánticos, pero no nos olvidemos, hermanos, que Jesús, cuando celebró la Santa Cena, no dice que cantaron unos coritos con los apóstoles, y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las Olivas, y el Señor dijo que Él ha hecho para darnos ejemplo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la Escritura, Jah es su nombre. La palabra J-A-H, Jah, es la abreviatura que usaban los hebreos para expresar el nombre Jehová. Jehová es su nombre. Jah es su nombre. Alegrémonos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¡Qué maravilla! Quizá hay hermanos que en esta noche no han tenido la suerte de tener un hogar ordenado. Yo he hablado con muchos hermanos que no han tenido la suerte de nacer en un hogar con un padre y una madre que hayan sido criados con cariño, con respeto, con amor y con todas las cosas necesarias. Son los menos los que han recibido todas las atenciones de los padres. La mayoría han sufrido mucho. Si tuviéramos que hacer contar esas historias desde aquí, nos harían llorar amargamente. Hace poco me llamó una hermana desde el sur. Esta hermana no tuvo la bendición de ser criada por sus padres. Su madre prácticamente la regaló cuando era apenas una niña. Iba a cumplir 8 años cuando casi la regaló. Y allí fue obligada a trabajar de la mañana hasta la noche. A veces cuando no limpiaba bien o no hacía bien las cosas, no barría bien, no hacía las cosas que tenía que hacer, la hacían arrodillar en maíz en un rincón de la casa. A veces no le daban de comer, a veces le dieron paliza, tantas cosas. Que ella, un día cuando tenía 14, 15 años, pasó un hombre como de 40 y le dijo si quería vivir con él, y ella desesperada fue y se fue con este hombre. Después de muchos años se casó. Así vivió amargada, de mano en mano, golpeada, sufriendo las cuestiones de la vida. Y yo sé que en esta tarde no quisiera revolver la herida de nadie, porque el Señor no nos llamó para revolver heridas, sino para curar las heridas, los golpes. Pero sé que hay hermanos que fueron criados de mano en mano. Sé que hay hermanas que fueron criadas de mano en mano, quizás violadas, golpeadas, maltratadas de muchas maneras. Pero quiero decirle que aunque nunca hayas conocido a tu Padre, hay un Padre eterno en los cielos. Él es el Padre defensor, el defensor de los desamparados, el defensor de las viudas. Y aunque nunca hayas conocido a tu Padre, en esta tarde puedes conocer al Padre eterno que nunca te va a desamparar. Y a su nombre. Esta palabra Padre es la primera palabra que aún, digamos así, por instinto, los niños repiten cuando nacen. Apenas nace una criatura, pasan unos meses y empieza a balbucear unas sílabas. Casi lo primero que el niño empieza a decir, quizás tiene 6, 7, 8, 9 meses, casi lo primero que empieza a decir, abba, dice, ¿no? Y hasta la abuela decía, abba, y después le enseña a decir papá. Y uno instintivamente, sin saber, le está diciendo al niño, abba, abba. Y justamente la palabra abba es la palabra Padre. Dice en Romanos, en el capítulo 8, que el Espíritu nos enseña a clamar, Abba, Padre. Es la palabra hebrea para dirigirse a Dios como Padre. Ab es la palabra Padre, especialmente nuestro Padre que está en los cielos. Podemos decir amén. Así que sin saber, el niño está clamando aún desde pequeño, Padre, porque le ha dado la vida y sabe que la vida viene de Dios. ¡Qué maravilla es la palabra del Señor! Yo cuando leía esta madrugada este salmo, hermano, me hacía llorar de alegría de saber que tengo un Padre allá en los cielos, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Nunca me va a dejar desamparado. Y a su nombre. Muchos nombres en la Biblia están compuestos de la palabra Padre.
Aún cuando encontramos a Abraham, la palabra Ab primero quiere decir padre. Padre, Abraham es la primera padre que encontramos, que de nombre compuesto, padre, como dice en el libro de Génesis, padre de multitudes. Encuentra Absalón, encuentra otros nombres, Absalón, por ejemplo, Shalom es paz, quiere decir padre, Absalón quiere decir padre de paz. Hay muchos nombres con significados hermosos en la Biblia que usted puede encontrar con la palabra padre. Pero sobre todas las cosas nosotros tenemos este nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Y dice la Escritura que aunque Dios está sentado en los cielos, es tan grande que aquí abajo están sus brazos eternos. Podemos ver su mano moviéndose en cada reunión, en cada culto. Podemos decir amén. Dice que Él hace habitar en familia a los desamparados. Aunque no tenga familia, aunque no tenga nadie, Dios le da una gran familia. Escuchaba a nuestros hermanos de aquí de la iglesia contar que el domingo pasado unos familiares inconversos vinieron, hacía como 20 años, y vinieron y le amargaron el día. Y parece que ni éramos familiares, nos arrepentimos de habernos reunido con ellos. Pero cuando venimos a la iglesia, qué alegría, hermano. En esta tarde hemos escuchado el testimonio de nuestra hermana, porque ha encontrado una gran familia aquí, que se preocupa, que le duele cuando los hermanos están enfermos, que ora, que ayuna y que clama, Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Clamamos esta oración y nuestro Padre siempre nos responde. Y a su nombre. Por eso dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos como éramos antes nosotros, nos saca a prosperidad, mas los rebeldes, dice la Biblia, habitan en tierra seca. Oh Dios, tú saliste delante de tu pueblo cuando anduviste por el desierto. Y ahí encuentra una palabra chiquita a un costado. La encontró en su Biblia, al final del verso 7. Mire por favor su Biblia. Ahí al costadito hay una palabrita chiquita, ¿la encontró? Amén. ¿Qué dice? Shelah. Esa palabra quiere decir pausa, que haga una pausa. No es como a veces hacemos nosotros, a veces le decimos, yo no sé si usted lo hace, pero a veces nosotros le decimos a nuestro hijo antes de ir a la escuela, lee un versículo de la Biblia, lee algo, le hacemos leer la palabra de Dios, yo mismo leo, pero a veces leemos y salimos corriendo. Pero ¿sabe qué? En este capítulo usted encuentra, cada tanto encuentra la palabra Shelah. La encuentra al final del verso 7, la encuentra al final del verso 19, la encuentra al final del verso 32. Usted encuentra esta palabra Shelah, que quiere decir pausa. Que si cuando leíste la Biblia y Dios te está hablando, hace una pausa y pensá en lo que Dios te estuvo hablando. ¿Tienes o no tienes un padre? Hermana viuda que a lo mejor dice, yo no tengo marido, no tengo quien me cuide. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tiene o no tiene quien le cuide? Hermano y hermana que a lo mejor ha perdido toda su familia, o hay algunos que ellos solos son creyentes y ninguno de su familia viene al culto, y por ahí el diablo dice, vos estás solo, mejor volvete allá porque vas a perder tu familia. Y yo le pregunto, ¿tiene o no tiene una familia? ¿Le ha dado Dios una familia o no le ha dado familia? Nuestro Dios, dice la Escritura, hace habitar en familia a los desamparados, y el Señor le ha traído, y acá hay una gran familia, es la familia del Señor, y hay un gran Padre en los cielos. Gloria a Dios, Padre eterno, que nunca, nunca nos va a dejar desamparados. ¿Puede decir amén? Ahora nos dice esa palabra Shelah, que quiere decir hacer una pausa, detener allí la lectura y pensar por un instante en lo que el Señor te ha hablado. Y como eran cánticos, se entiende que cantaban y cantaban, y como nosotros cantamos las estrofas de un himno, y se hace una pausa entre estrofa y estrofa, así cuando cantaban estos cánticos al Señor, se detenían los cantores y en esa pausa pensaban en lo que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de la tierra de cautividad.
Dice la Escritura que el monte Sinaí tembló, la tierra tembló y el Señor daba palabra. Donde está la presencia del Señor, la tierra tiembla. Donde está la presencia del Señor, el Señor da palabra, da palabra, da palabra. Yo oía a los hermanos testificar, hablar, cantar. ¿Da el Señor o no da palabra? Nuestro hermano Gallo parecía que no iba a hablar porque no podía estar mucho parado, pero gracias a Dios por todo lo que habló. Yo ya no iba a predicar porque Dios lo estaba usando. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay palabra o no hay palabra? Claro que hay palabra. El Señor da palabra. Y había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Porque cuando hay palabra de Dios, no salimos rezongando, salimos golpeando nuestro pecho. Dios me ha hablado hoy, algo tengo que hacer. No he hecho nada para el Señor. Cuando Dios nos bendice, como decía nuestra hermana, dijo, no he hecho nada todavía para el Señor. Sentimos que somos inútiles, que aún no hemos hecho lo que el Señor quiere que hagamos. Yo no sé si usted se siente satisfecho de lo que ha hecho, pero cuando más conozco al Señor, más me doy cuenta que no he hecho nada. Tendría que haber hecho mucho más para el Señor. Había grande multitud. Las grandes huestes. Dice la Escritura en este versículo que había grandes huestes. Se refiere que el Señor estaba al frente. Da esta palabra la impresión de ejércitos que salen a la batalla con su capitán al frente, que ellos iban a dar las buenas nuevas, pero al frente siempre iba el Señor, Jehová de Sabaoth, el Señor de las huestes. ¿Puede decir amén? Y cuando el Señor iba adelante, dice que huyeron los enemigos, porque allí estaba la presencia bendita del Señor. Y dice que el Señor llegó al monte de Basán, aquel monte que hablamos, donde estaban aquellos toros bravíos, lo que antes estaba ocupado por bestia. El Señor esparció a todos esos enemigos, porque ese es el monte que Dios deseó. Y le dijo a los enemigos, ¿por qué deseáis el monte que es el monte del Señor? Y yo creo que a veces el enemigo desea todo lo que es del Señor, desea a su siervo, desea a su sierva, desea a sus hijos, los desea el diablo, los quiere usar como instrumento, pero nosotros no somos para ser instrumentos del diablo, sino para ser instrumentos de bendición en las manos de Jesús de Nazaret. Y a su nombre, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué, dice, observáis esos montes que el Señor deseó para su morada? Dice la Escritura que los carros de Dios se cuentan por veintena de millares. Son tantos los carros del Señor que no se pueden contar de a uno, de a dos. Para poder contarlo hay que contarlo por veintena de millares. Una veintena, dos veintenas, no sé cuántos serán, pero son tantos que el Señor los cuenta por veintena de millares. ¿Cómo se sienten esta noche? ¿Se siente solo? ¿Se siente rodeado de este grande ejército? Aquel siervo de Eliseo se asustó cuando vio a los sirios. Dijo, ¡ay, Señor! Estamos rodeados, estamos sitiados. Y Eliseo, tranquilo. Señor, abre los ojos de este para que vea, Señor. Y cuando abrió los ojos, estaba todo el monte rodeado de los ejércitos celestiales. Los carros de Dios habían descendido. Y yo creo que cuando el pueblo de Dios clama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, usted no se va a sentir rodeado de demonios, se va a sentir rodeado de los ángeles del Señor, porque el ángel del Señor alcanza alrededor de los que le temen y los defiende, los defiende, los defiende. Alaba ese Cristo de la gloria, dele aleluya. Hay victoria en esta tarde para tu alma, en el nombre bendito de Jesús. ¿Por qué estamos rodeados de estos carros de fuego y gente de a caballo? Dice la Escritura, ¿por qué? Porque el Señor llevó la cautividad, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y dio dones para los hombres. Esto es lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 4, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién es el que subió? Sino el que primero había descendido. Aquel que dice en Filipenses que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación
ser semejante a Dios, sino que dejando su lugar allí, se humilló y tomó forma de hombre. Nació en el vientre de María allí, tomó forma de hombre, nació como hombre, vivió como hombre, fue tentado como hombre, pero sin pecado, dice la Biblia. Y aunque lo colgaron en la cruz, allí lo mataron como un pecador, como un inicuo. Fue contado, dice la Escritura, entre los pecadores. Pero Jesús no era un pecador. El que no tenía pecado, pero hizo pecado por nosotros. Llevó mis pecados, llevó tus pecados en la cruz del Calvario. Y allí Jesús sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Sufrió el martirio, sufrió la llaga, sufrió los clavos en sus manos y en sus pies, sufrió el látigo del soldado romano. Y Jesús murió como tú y yo teníamos que morir, de esa manera. Pero no solo murió a causa de los pecados nuestros que había cargado, fue y descendió al Seol, descendió al Hades. Allí es donde teníamos que estar nosotros. Cristo nos libró no solamente para darnos unos pesos para pagar la luz. El Señor nos libró de la muerte eterna, pero cuando llegó allí al mismo infierno, allí donde tú y yo teníamos que estar, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron. Gloria a Dios, porque había descendido al corazón de la tierra el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, había descendido. Y cuando el diablo pensaba, ahora que Jesús descendió a este lugar, no lo voy a dejar salir más, allí dejó lo que era de hombre, y aleluya, por el Espíritu de Jesucristo resucitó de los muertos, no sin antes haberle quitado la llave al diablo. Ahora la tiene Jesucristo, el Señor, y cuando Él abre, ninguno cierra, y cuando cierra, ninguno abre. Alabe este Cristo de la gloria. Y aunque Jesús descendió al Hades, como dice en el libro de Hechos, no dejarás que mi alma quede en el Hades y no permitirás que tu santo vea corrupción. El alma del Señor, la vida del Señor no podía ser aprisionada por el diablo, porque Él es el autor de la vida, es el libertador. Y por esa bendita experiencia que nosotros tenemos de haber tenido un encuentro con Jesús, hoy nos sentimos libres y bendecidos. Y a su nombre. Por eso dijo en el verso 19, bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficio el Dios de nuestra salvación. Shelah, otra vez, otra pausa más. ¿Pensó en lo que hizo el Señor por usted? ¿Pensó que Jesús murió en la cruz en su lugar y en el mío? ¿Pensó que Jesús llevó los dolores, que llevó las enfermedades? ¿Pensó que Jesús fue sepultado? ¿Pensó que Jesús descendió hasta el mismo infierno? ¿Lo pensó? Haga una pausa y piense en la obra que Cristo hizo. Y cuando salga de este lugar, está escrito un versículo del Salmo 103. No olvide ninguno de sus beneficios. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Para finalizar, dice que nuestro Dios ha de salvarnos. No solamente la salvación presente, sino aún la futura, que el Señor nos va a librar y nos ha librado de la muerte. Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Mire, parece que ya en aquel tiempo se dejaban el pelo largo, porque la testa es la cabeza, es la palabra latina para referirse a la cabeza o a la corona, de tal manera que aún el pelo podía caer hasta por la cara, de tan abundante que era. Mire, ya en aquel tiempo había rebeldía en el corazón del hombre, como para hacer ver que el cabello largo era rebeldía contra Dios, y que Dios iba a herir la cabeza cabelluda de los enemigos, de los que dejaban su cabello largo. Mire qué tremenda que es la palabra de Dios. Por eso en Ezequiel, en el capítulo 44, verso 20, dice que los que sirven a Dios no se dejan el cabello largo, ni tampoco se rapan como los nazis estos que aparecen en la televisión. Dice la Biblia que se lo recortarán solamente, ni se van a afeitar, porque dice la Biblia que Dios va a juzgar también a los que se rapan las sienes. Anoche, en medio del mensaje, de repente tengo que decir cosas que a veces me cuesta decir.
porque no es fácil, donde uno le invitan con tanto amor, parece que uno no quiere herir a nadie, quiere quedar bien también con los hermanos, pero yo entiendo también que Dios me lleva como mensajero. Uno de los hermanos que cantaba, uno de los jóvenes tenía bien afeitadito acá, y acá parecía como un plumero tenía puesto en la cabeza, y yo dije, hermano, un hermano del norte nos enseñó que hay hermanos que son como en Ñandú, acá todo pelado y arriba parece que tiene como una boina, ¿no? Dije, hermano, así no le agrada al Señor, y a veces cuesta decirlo, hermano, pero para algo nos lleva el Señor, y los hermanos que están aquí cumplan la palabra de Dios para que Dios envíe sus ejércitos celestiales. El Señor vaya delante suyo para que usted pueda decir cada día, bendito sea el Señor, que cada día nos colma de sus beneficios, y a su nombre inclinamos nuestras cabezas para orar a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Si quizá tú estás diciendo, pastor, yo no recibo bendiciones, pero parece con cuenta gota. Aquí no dice que Dios te va a bendecir con cuenta gota. Bendito sea el Señor que nos colma, quiere decir que se vuelca el vaso de tanta abundancia. Bendito sea el Señor que nos colma de sus beneficios materiales, espirituales. El fuego del don de Dios que hay en ti en esta tarde, no deje que se apague para que Dios pueda volver a usarte. Con nosotros está ese Padre eterno. Con nosotros está ese Padre de huérfanos. Con nosotros está ese defensor de las viudas. Con nosotros está ese Dios que hace habitar en familia a los desamparados y el que saca a los cautivos a libertad y a prosperidad. ¿Cuántos en esta tarde quizás se sienten desamparados, se sienten solos, se siente que nadie los ama ni los comprende? No quiere salir de este lugar con la seguridad: tengo un Padre y no es cualquier Padre. Él está al frente de ejércitos celestiales y dio a su único Hijo para que yo pueda recibir ese privilegio. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y si tú no sabes ni cómo orar, dice, pastor, yo soy una persona nueva, no sé orar como oró el hermano Miguel o como ora usted, pastor, pero ven como un niño en esta tarde y vi como un bebé. Si no sabes hacer otra oración, dile, Abba Padre, Abba Padre. Y cuando tú dices Abba Padre, vas a sentir la gracia de Dios descender sobre tu vida, y verás que yo ya la estoy sintiendo en esta tarde. ¿Cuánto van a levantar su mano? Pastor, el Señor me ha hablado, no quiero irme de este culto sin tener esa seguridad que el Señor está conmigo. Estoy rodeado de enemigos, pero quiero que el Señor se levante y ahuyente sus enemigos y envíe sus ejércitos celestiales. Quiero salir en victoria de este culto. Quiero que el Señor derrita como cera todas aquellas cosas, vicios, pasiones, inmoralidades, cualquier cosa que esté ocupando mi corazón y que sé que son instrumentos del diablo. Quiero que el Señor los derrita como cera. Yo quiero sentir la presencia de Jesús de Nazaret y que el oro de su santa presencia pueda llenar y enriquecer el vacío de mi corazón. ¿Cuántos van a levantar su mano? Queremos orar por ti en esta tarde. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Voy a pedir a los hermanos ancianos que se ubiquen aquí en el frente. Queremos orar por cada uno de los hermanos y amigos en el nombre del Señor. Venga con fe, venga con confianza, creyendo. Hoy el fuego derrite la cera. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Hoy el fuego la derrite. Hoy me lleno de la riqueza del Señor. Hoy el Señor me renueva. Hoy el Señor me bendice. El Señor derrite el odio, derrite el rencor. Si tú te has criado solo, has sufrido mucho en tu niñez y el diablo te atormenta con recuerdos horribles que te humillan, te hacen sentir infeliz, en esta noche el Señor quiere hacer derretir esos recuerdos, el fuego de su presencia. El fuego de su presencia hace derretir cualquier artimaña del diablo. El fuego de su presencia lo derretirá como cera, y ese lugar vacío que deja la cera, el Señor lo va a llenar con el poder de su Espíritu. Hay heridas, hay corazones heridos, hay corazones con rencor. Gloria, gloria al nombre del Señor. Si hay personas que han estado presas
Y hay personas que tienen el corazón lleno de ira, de odio, que si pudiera se vengarían de muchas cosas. Hay personas, hay jovencitos y no tan jóvenes que han sido violados cuando eran niños y el diablo los atormenta con esos recuerdos. Venga la presencia de Jesús de Nazaret para que el Señor borre todas esas cosas y usted pueda salir de este lugar en alegría, porque esa vieja criatura ya murió por la fe y ahora es una nueva criatura conforme a esa creación de Dios. El diablo borre todas las cosas, borre fornicación de niños. En el nombre de Jesús de Nazaret, siento en mi espíritu de orar en esta noche. Hay jóvenes y hay personas mayores que cuando eran niños tuvieron relaciones con otros niños y el diablo les atormenta. Crean esta noche en el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Borra, limpia con tu sangre. Limpia recuerdos de homosexualidad. Limpia relaciones ilícitas. Limpia, derrite la cera, Señor. El fuego de tu espíritu la derrita, Señor. Y en esta noche enriquece con el aceite de tu Santo Espíritu, Señor. Manda poder del cielo, Padre mío. Manda poder del cielo en esta hora. ¡Aleluya! Sé, Señor, que tú lo haces. Sé que lo haces para tu gloria. Sé que lo haces para tu gloria, Jesús de Nazaret. Limpia, renueva, bendice, Señor. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, oh Dios. Gloria a Dios. Hermanos míos, dirigen oración. Sí, Padre, sigue bendiciendo, sigue limpiando, sigue obrando. Borra, Jehová, Dios mío. Borra todo rastro del diablo, Señor, bórralo, derrítelo como cera, derrite los enemigos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Sí,